la persona que hemos invitado ejerce su profesión en Barcelona, España. Es un colombiano de pura cepa. Se trata del doctor Leonardo José Reyes Ortiz. El doctor Leonardo José Reyes Ortiz es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es especialista en neumología de la Fundación Jiménez Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Es PhD en Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital Valdebrón de Barcelona. Máster en Clínica Médica y Trasplante de Órganos y Tejidos de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital Valdebrón en Barcelona. Y es diplomado también en docencia universitaria de la Fundación Universitaria Uninavarra. El doctor Reyes Ortiz tiene más de 24 años de experiencia como médico intensivista. Trabaja permanentemente en las áreas de consulta y de hospitalización en neumología general, medicina interna y cuidados intensivos. Ha sido investigador clínico, docente universitario y en el último año particularmente ha sido médico intensivista de primera línea en los grupos específicos de SARS-CoV-2, tanto en la planta de hospitalización en el Hospital Quirón Salud como en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cima en Barcelona. La invitación especial que se hizo hoy al doctor Reyes Ortiz, a más de su conocimiento y a más de toda esta formación académica que lo constituye en una autoridad, la hicimos igualmente para conocer el lado humano y el lado que como paciente ha vivido, ya que a raíz de su trabajo en las unidades también fue una persona contagiada por el SARS-CoV-2 y ahora, gracias a Dios, pues es un convaleciente y un sobreviviente a esta enfermedad. Así que la charla la hemos dividido en una parte inicial para una puesta al día sobre lo que conocemos hoy del COVID-2, pero en la segunda parte tendremos un diálogo bastante enriquecedor de la parte humana y de la parte de vivencia como paciente que ha tenido el doctor Reyes. Así que sin más preámbulos, Leonardo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y los micrófonos son tuyos. Doctor Orlando, muchísimas gracias primero por la invitación, para Fidro también. Yo tengo un recuerdo imborrable de mi infancia. Yo me crié con mis abuelos, ellos tenían la farmacia droguería más grande de Bucaramanga, que era la droguería Ortiz Gómez. Así de que yo los recuerdos que tengo es de estar jugando, intentando ayudar dentro de la droguería y siempre oí a Fidro por todas partes. Entonces, para mí realmente es un motivo de orgullo el poder servir hoy de colaboración para la gente que trabaja en las farmacias, droguerías o en investigación farmacéutica, porque lo llevo en mi sangre. Muchas gracias. Esta parte inicial que quiero comentar es un poquito de puesta al día. Si alguien tiene la oportunidad de ver la presentación, aquí ven las fotos que nosotros hemos ido tomando un poco desde el principio, desde el primer día que llegaron los pacientes en forma de tsunami, de oleadas continuas que inundaron los hospitales y las unidades de cuidado intensivo de toda España. Estas fotos son en Barcelona, en donde realmente demostrábamos que no estábamos nada preparados para recibir el virus, a pesar de que ya habíamos tenido las noticias de China y de Italia. Desafortunadamente no se hicieron las cosas como se deberían hacer y nos encontramos enfrentando un problema mayúsculo con muy poca protección. Tuvimos que hacernos inicialmente nuestra ropa con bolsas de basura para cubrirlo. Posteriormente, con el transcurso de las semanas y los meses, pues sí logramos llegar a un cubrimiento total, a una seguridad total y pudimos trabajar tanto en unidades de cuidado intensivo como en plantas de hospitalización muy adecuadas. Como todos sabemos, el día 31 de diciembre del año pasado, el gobierno de China anuncia al mundo que tiene una nueva enfermedad, que aparentemente es una neumonía y por un nuevo virus. Realmente se estudia muy rápido y su estudio genómico antes de finalizar enero ya se tiene. Se encuentra que es un nuevo coronavirus
y que produce lo que parecía corresponder inicialmente a un cuadro neumónico, en algunos de los cuales tenía una pésima evolución y llevaba un índice de mortalidad elevado, mucho más elevado que las gripas normales que habíamos visto en los años anteriores. Lo que también es que nos enteramos primero pues que Wuhan, la ciudad donde aparece el coronavirus, pues tiene 11 millones de habitantes, es una ciudad muy moderna, pero también cuenta con el centro virológico más avanzado de toda Asia. Y también hemos sabido que muchos médicos, tanto de Francia como de Estados Unidos, pues han trabajado junto con médicos en varias cepas de coronavirus. Por lo tanto, realmente no sabemos si realmente el coronavirus, al igual que sus predecesores, se necesitó pasar de unos mamíferos iniciales, que eran los murciélagos o las ratas, que infectaron mamífero. En el caso del SARS-CoV, que es la primera enfermedad por un coronavirus que produce pandemia entre el año 2002 y 2003. El segundo es el MERS-CoV, que a través de los dromedarios y camellos en Arabia en el año 2012. Y por último, pues le han echado un poquito la culpa al pangolín, que todavía deben estarlo buscando, porque todavía no lo han certificado. Pero lo que sí se sabía es que directamente los animales infectados, que en primera vez no infectan al humano, sino se necesita que sea a través de los productos producidos por un segundo mamífero, que el cual consume el hombre o lleva al hombre a la infección. Estas son las infecciones que se conocen por los coronavirus, normalmente producían resfriado común, y luego pues están las tres epidemias que hemos tenido, epidemias la cual la más severa es la actual, que es la SARS-CoV-2. Esto es del día de hoy, en el cual la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que ya tenemos 11.327.790 personas infectadas prácticamente en todas las regiones del mundo, que en el día de ayer hubo un pico que fue de 202.545 infectados y que hasta el momento tenemos 532.340 muertes, lo cual indica que es una epidemia con mayúsculas. Y aquí en Colombia, a través del Johns Hopkins, en el día de hoy, pues aparece que están confirmados 117.412 colombianos, de los cuales han muerto 4.305 y tenemos una curva de carácter ascendente. Aunque la habíamos podido mantener plana durante los primeros 2 meses por el encerramiento de las personas, por el control del movimiento de la gente dentro de las ciudades, pues al abrir un poco a las personas hacia la sociedad, pues lógicamente la contaminación es mayor. Y por otro lado, pues se ve que en algunas zonas del país realmente las medidas de control y la responsabilidad personal, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros el tratar de no dispersar el virus y el tratar de defenderlo, pues no se está cumpliendo las normas adecuadas. Esto demuestra que seguimos en pico plenamente ascendente, lo cual es peligroso. Hace 15 días di otra conferencia en la cual contaba con 67.000 colombianos infectados. En 15 días casi hemos pasado al doble. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que está pasando. Al mismo tiempo, hoy también revisé en el PubMed, página donde uno busca los estudios clínicos que están apareciendo sobre determinada enfermedad, y he encontrado que hasta el momento hay casi 28.000 artículos publicados. Nunca en la historia de la medicina, en menos de 4 meses, porque parece que lleváramos un siglo con el coronavirus, pero realmente llevamos 4 meses en España y 6 meses desde que aparece en la China, pues tenemos una enorme cantidad de artículos publicados, muchos de alguna buena calidad, otros no tanto, lo que hace sumamente difícil y complicado seguir el estudio, aunque sea de una parte específica de la infección o del virus. Igualmente, otra página internacional, que es el Clinical Trials, que es donde están incluidos todos los estudios de investigación del mundo, pues encontramos que en este momento teníamos en marcha 2.529 estudios. Esa es una muy buena noticia, porque indica que muchas partes en el mundo están haciendo investigación sobre el virus. Tal vez nunca en la historia de la medicina se ha hecho tanta investigación en tan pocos meses. La mala noticia
es que hasta el momento solamente están terminados y certificados 6 estudios. Y esos 6 estudios han servido para tomar unas medidas radicales que más adelante explicaré cómo han afectado el tratamiento y cómo han afectado realmente el futuro del tratamiento para las personas. Este señor, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, hasta la semana pasada nos decía que hasta este momento no había ningún medicamento que fuera seguro y probado para el tratamiento del COVID-19, por lo cual todos los tratamientos se incluyen dentro de carácter experimental y deberían estar dentro de estudios de investigación. De todas maneras, hay algo que ha sucedido desde finales de mayo en Estados Unidos, y es que un antiviral de un laboratorio farmacéutico americano muy poderoso, pues ha logrado por vía de urgencia, con un solo estudio, el que la FDA en Estados Unidos le permitiera ser aprobado para tratamiento, y aquí en España también de una vía de emergencia que nunca había sucedido con ningún otro medicamento, también se aprobó la semana pasada. Por lo tanto, es el único medicamento hasta ahora que se ha autorizado. Tiene pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes. El primero, el costo. Cuesta más o menos unos 5.000 euros por paciente. Y el segundo, que apenas se ha sabido que está autorizado, Estados Unidos ha comprado el 90% de la producción. Así que los países en desarrollo, incluyendo parte de Europa, pues va a quedar también desprotegida. Y los países en desarrollo, pues prácticamente desprotegidos. Primero, porque no va a haber stock. Y segundo, porque el precio va a ser impagable o es impagable. Recordando un poquito los síntomas, al principio se nos decían que todas estaban relacionadas realmente con el pulmón, que era fiebre, cansancio, tos seca, y posteriormente, cuando ya se ponía la cosa muy severa, pues esta fiebre se volvía muy alta, aparecía neumonía y dificultad respiratoria. Con el paso de los meses hemos sabido que hay muchísimos síntomas más. Realmente los iniciales y los más habituales siguen siendo fiebre, tos seca y cansancio. Pero aparecen otros múltiples síntomas, que son las molestias o dolores musculares, el dolor de garganta, la diarrea, la conjuntivitis, el dolor de cabeza, la pérdida del sentido de olfato del gusto, erupciones cutáneas en dedos de las manos, de los pies, una especie de eritema difuso, y finalmente, pues ya cuando se agrava, lógicamente, esa dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, dolor u opresión en el pecho y la incapacidad para hablar o moverse. Esto ya cuando la enfermedad está muy avanzada. ¿Qué había que hacer? Pues lógicamente, llamar inmediatamente a que un médico pueda hacer el diagnóstico. En España sucedió que al principio todos los casos se atendieron dentro de los hospitales. Lógicamente los hospitales se colapsaron y normalmente se les dijo a las personas que hasta que no estuvieran en fases muy avanzadas no fueran a los servicios de urgencia, porque además podían infectarse con la gran cantidad de pacientes, algo que está sucediendo en Colombia. La verdad es que durante el primer mes así sucedió. Pero a partir de los siguientes 2 meses, cuando ya teníamos controlada la infección, cuando ya estábamos curando a la mayoría de los pacientes, urgencias permaneció vacío. Y eso fue un punto muy importante que más adelante explicaré qué sucedió. Hoy en día, ahí estoy hablando de hace 15 días, el gobierno ha tomado la decisión de que el COVID sea tratado por medicina primaria, por los centros de salud y por los médicos de familia. Y cualquier persona que tenga cualquiera de los síntomas anteriores va a su médico de cabecera, a su centro de salud, le hacen un test de PCR para ver si es positivo para el coronavirus. Al mismo tiempo, en muchos de ellos, si tiene síntomas de varios días, más de 5 o 7 días, les hacen ya las muestras de anticuerpo y con esto ya tenemos un diagnóstico. A nosotros, afortunadamente, cada vez nos llegan los test más rápidos, nos llegan entre 16 y 24 horas. En Colombia todavía se están demorando muchos días, lo cual hace muy complicado poder comenzar un tratamiento de carácter precoz. De todos modos, sabemos y seguimos confirmando en todos los países que el 80% de los pacientes infectados son leves y normalmente los mecanismos de defensa corporales son suficientes para poder controlar la infección con algún medicamento antitérmico y nada más. Pero hay un 20% de pacientes que son los que crean una infección de carácter severo y específicamente un 5% de críticos que son a quienes hospitalizamos y el 5% a cuidados intensivos y son los que normalmente terminan
con gran posibilidad de muerte, dependiendo de la edad y dependiendo de las comorbilidades, es decir, de las enfermedades previas que tengan, incluyendo hipertensión, obesidad, diabetes, problemas respiratorios, problemas cardiológicos o alteraciones de las defensas. Y otra cosa que sabemos y que nos tiene muy preocupados es que el 30% de todos los infectados son perfectamente asintomáticos, pero asintomáticos que pueden contaminar. Entonces, no se necesita tener síntomas para contaminar. Por eso, cualquier signo o síntoma que tengan, es muy importante hacer una PCR para saber el diagnóstico. No solamente para la seguridad personal, sino para la seguridad familiar, para el entorno familiar y para el entorno del grupo de trabajo. Aquí es lo que estamos intentando hacer para tratar de frenar la situación. De todos modos, sabemos y estamos confirmando que mientras más leve sea la infección, más posibilidades de recuperación. Prácticamente entre leves y moderados, el 96% se recuperan, y entre severos y críticos, pues muchos no se recuperan, y los índices de mortalidad pueden ir entre el 4 y el 10%, dependiendo del momento y dependiendo del país y los medios con que se cuente para la atención de los pacientes. En España llegamos a tener en el primer mes hasta el 10% de mortalidad. ¿Por qué murió tanta gente en España? Pues hubo dos factores importantes. El primero, porque España tiene una población mayor. No es tan joven como Colombia, que Colombia tenemos más de un 50% de gente menor de 25 años. España tiene gente mayor. Mucha de esta gente mayor de 80 años vive en residencias geriátricas. Y estas residencias geriátricas desafortunadamente no estaban medicalizadas y quedaron abandonadas. Es decir, los pacientes fallecieron dentro de estas residencias. Hoy ya se fueron casi 28,000 pacientes que fallecieron sin poder llegar a un hospital o sin que se les pudiera brindar una atención médica adecuada. Y el resto de pacientes fallecieron por lo que comenté. Como se había dicho, que permanecieran en sus casas hasta que no pudieran aguantar más. Cuando llegaban a los hospitales, llegaban ya con afecciones severísimas y muchos de ellos llegaban directamente casi a las unidades de cuidado intensivo o preintensivo, y muchos de ellos terminaban intubados y se morían. Esta situación me comentan que sigue sucediendo en Colombia, que se sigue enviando a la gente a las casas, se sigue enviando únicamente con antitérmicos y que no se hace el diagnóstico rápido ni se empiezan tratamientos rápidos. Yo no estoy diciendo que se trate al 100% de la población, pero sí estoy diciendo que nosotros ya tenemos unas guías de tratamiento que nos indican lo siguiente: paciente mayor de 50 años debería hacerse la PCR para saber si tiene un diagnóstico precoz y, si es posible, comenzar un tratamiento, que más tarde diré en qué puede consistir. Y pacientes menores de 50 años que tengan comorbilidades, es decir, que tengan infecciones severas de corazón, de pulmón, de riñones, de hígado o obesidad. Estos pacientes deben tener tratamientos precoces. No se pueden dejar en su casa a libre evolución, porque ya sabemos qué es lo que pasa. Ya tenemos la experiencia de Italia, tenemos la experiencia de Estados Unidos, tenemos la experiencia de Colombia. Entonces no necesitamos más experiencias para que se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Y esta decisión en algún momento se tiene que tomar en Colombia. ¿Qué tratamientos dimos inicialmente? Como pensábamos que esto es de marzo y es del Valle Hebrón, de mi hospital, donde yo estuve tantos años, estuve formándome y trabajando, y fue la primera pauta de protocolo de tratamiento que seguimos también en nuestros hospitales. Y normalmente lo que hacíamos era dar tratamiento antibiótico. Normalmente seguíamos las guías que dábamos para neumonía de la comunidad, es decir, neumonías que dan en la casa, y dábamos 1 o 2 antibióticos dependiendo de la severidad, y empezábamos a dar antivirales. Como ninguno de nosotros tenía experiencia con antivirales, porque realmente nosotros prácticamente estas medicaciones las daban los inmunólogos o algunos reumatólogos que daban este tipo de medicamentos, pues para nosotros fue nuevo. Tantos que estos protocolos los tenía yo en el bolsillo de mi bata permanentemente para empezar a entender un poco cómo funcionaban estos medicamentos. Y empezamos a utilizar un medicamento que se llama la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina viene del árbol de la quina, que es un árbol que se conoce que produce la quinina y que llevamos 120 años utilizándola para contra el plasmodium, contra la malaria.
Y luego, en los últimos 20 años, hemos utilizado la hidroxicloroquina como un inmunomodulador, es decir, para pacientes con lupus eritematoso, con artritis reumatoide, y realmente sabíamos utilizarla muy bien. Y veíamos que era un medicamento que en manos de médico no producían alteraciones. Posteriormente salieron unos estudios que han culpado a esta medicación de múltiples efectos colaterales, inclusive de muerte súbita o inclusive de múltiples arritmias, pero nosotros no. Nunca en el transcurso de todos estos meses hemos visto estos efectos colaterales. Ahora están empezando a aparecer las publicaciones españolas en las cuales nosotros confirmamos que realmente esta medicación al principio nos funcionó y nos funcionó bien. Segundo, utilizamos un antiviral que se llama lopinavir-ritonavir, que es un medicamento que se ha utilizado para el SIDA desde hace 10 años, que se utilizó también en el MERS, que es la anterior epidemia del coronavirus, y que nosotros empezamos a utilizarlo también con buenos resultados, con pocos efectos colaterales, específicamente diarrea entre un 5 y 10% de los pacientes. Y por último, ya a cabo del final del mes de marzo, inicios de abril, empiezan a salir los primeros fármacos antiinflamatorios, específicamente el tocilizumab, que ha sido el caballito de batalla nuestro, el que nos ha ayudado a recuperar, a sanar y a curar junto con los antivirales y junto con otras medidas que explicaré más adelante, al 95% de los pacientes. Esta pauta de actuación la estuvimos utilizando prácticamente hasta inicios del mes de junio. Y créanlo o no, durante el último mes de tratamiento, nosotros tuvimos un índice de mortalidad de cero en las plantas de hospitalización de los pacientes con COVID. Y en las UCIs, que empezamos con grandes dificultades con los pacientes, con un índice de mortalidad de casi el 50, que nunca llegó a ser del 90 como en Estados Unidos, y que era un índice que era muy similar al del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es una inflamación difusa de los pulmones que causaba el virus, pues nosotros paulatinamente, con asociar tocilizumab y posteriormente al conocer las fases entre las cuales estaba la hiperinflamación que producía el virus, primero la replicación del virus, segundo la etapa de inflamación de pulmón, no infección, inflamación del pulmón, algunos se sobreinfectaban también, y luego la hiperinflamación, pues ya empezamos a utilizar fármacos antiinflamatorios y vimos que no solamente se podía alterar el pulmón, se podían alterar todo el aparato cardiovascular, incluyendo el corazón, la parte gastrointestinal, la parte renal, la parte hepática y, lógicamente, el pulmón. Asociado, comenzamos a ver que el virus producía coágulos, que producía un problema protrombótico, es decir, que tenía una facilidad de hacer microcoágulos, microtrombos en todos los sistemas del organismo. Y esto llevó a que nosotros empezáramos a utilizar además anticoagulantes. Cuando hablo de anticoagulantes, estoy hablando de heparina. Quiero de una vez decir que la aspirina no es un anticoagulante. La aspirina es un antiagregante plaquetario, es decir, colabora en cierta parte a que no se produzcan los trombos por las plaquetas, para que las plaquetas no se unan, pero no es un anticoagulante. Anticoagulantes son las heparinas. Empezamos a utilizar heparinas. Yo fui uno de los primeros médicos que habló en Colombia de esto que estábamos empezando a utilizar en España. Inicialmente no se creyó mucho, pero luego aparecieron todos los estudios, tanto en Estados Unidos, en Nueva York, como finalmente las autopsias italianas, que confirmaron que casi el 90% de los pacientes tenían esta afectación, por lo cual ya asociábamos otra nueva fase que se llamaba la fase procoagulante. ¿Qué pasó a finales de mayo, principios de junio? Nosotros estábamos muy contentos con nuestras pautas de tratamiento. Pues que había un estudio muy grande que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud, que se estaba realizando en más de 10 países, que habíamos recogido, pues que se había recogido casi 108 millones de dólares para hacer este estudio Solidaridad, en los cuales se mezclaban 4 brazos diferentes de medicamentos que se estaban utilizando para pacientes con el COVID. Y teníamos a Remdesivir, que era el antiviral, el Caletra, que era el lopinavir-ritonavir, el Caletra más interferón beta y la cronocrina o hidroxicloroquina. Y resulta que aparece un estudio en The Lancet. The Lancet es la segunda revista más importante del mundo después de New England Journal, o más o menos a la par, y nos dicen de un momento a otro
que la hidroxicloroquina, miren la cantidad de fármacos que tenemos. Además de esto, teníamos anticoagulantes, además de esto, teníamos fármacos para la fiebre, además de esto, teníamos problemas de diarrea, además de esto, estamos dando otro tipo de medicamentos, pero solamente se dice que la hidroxicloroquina, la quinina y además un macrólido, que es la citromicina, un antibiótico, no solamente no producen efectos beneficiosos, sino que además producen efectos dañinos para la salud que pueden llevar a arritmias y a la muerte. Y con esto, pues los países en todo el mundo, a través de un warning, un llamado de atención que hace la Organización Mundial de la Salud, se detienen todos los estudios. Quiero decir que en su momento se detuvieron 220 estudios en el cual estaban involucradas la hidroxicloroquina. Entre esas estuvo Colombia. Colombia decide, a partir del warning de la Organización Mundial de la Salud, detener el uso del tratamiento con hidroxicloroquina, detener el uso con lopinavir, ritonavir, que aquí tampoco se hablaba nada de eso, y detener el uso con los otros antivirales, a no ser que los pacientes estuvieran involucrados en estudios de investigación, lo cual es un poco utópico. Utópico quiero decir que no es posible de cumplir, porque para hacer eso nosotros tendríamos que tener en Colombia más o menos unos 1.000 o 1.500 estudios de investigación para poder incluir a los pacientes y poderles dar tratamiento en forma precoz para detener la progresión del virus. Resulta que en España tenemos entre 46 y 100 estudios dependiendo de la clase. En Colombia no sé específicamente el número de estudios, pero no creo que lleguen a 100 los estudios. Por lo tanto, es imposible cumplir esos parámetros que nos dicen desde el gobierno y a través de sanidad. Entonces, ¿qué ha pasado? 3 o 5 días después, los mejores estudiosos del tema en el mundo ponen quejas en relación con la forma del estudio. Se encuentra que muchos de los pacientes que estaban involucrados en el estudio ni siquiera existían, que muchos de los países no tenían referencias de carácter electrónico, aunque ahí las ponían, y que realmente el estudio estaba mal hecho. 3 de los autores principales comentan que no están de acuerdo con este estudio, que no cumple la normativa, y por primera vez en la historia de la medicina, una revista de este calibre dice que se retracta. Está bien, nos dicen que se retracta, ya, que el estudio no sirve, pero el daño ya estuvo hecho, el fármaco ya estuvo marcado, es decir, los antivirales quedaron marcados. Marcados quiere decir que muchos países ni siquiera volvieron a echar hacia atrás nuevamente para continuar los estudios de investigación. España nunca frenó y ha seguido con los estudios de investigación, pero desgraciadamente hace 15 días, no sé específicamente por qué, tomaron la decisión de incluir nuevamente a estos fármacos dentro de estudios de investigación. Es decir, eso pasó por un lado. Hay que decir que la hidroxicloroquina, dentro de todos los medicamentos, tiene 3 efectos importantes. 2 a nivel antiviral. Uno, que frena la entrada del virus a la célula. Otro, que frena la dispersión de su RNA, que es el código de mensaje que da el virus dentro de las células. Y tercero, pues que tiene un efecto inmunomodulador, que es el que se utilizaba para el lupus. Es decir, que también bloquea todo este efecto inflamatorio que se produce con el COVID. Es decir, nos estamos quitando un fármaco de encima que tiene propiedades. Yo no quiero decir que estoy a favor o estoy en contra del fármaco. Yo lo que quiero es que den la oportunidad de continuar los estudios de investigación para tener realmente la información exacta y podamos continuar con el tratamiento adecuado para los pacientes. No que lo frenen por un solo estudio o por 2 estudios. Miren la cantidad de estudios que están en marcha y solamente cuántos han terminado. Necesitamos tiempo para tener información. Y aquí está lo que ha sucedido pues con este fármaco, con el Remdesivir. Por vía urgencia en Estados Unidos y por vía urgencia en Europa se toma la decisión de poner a este fármaco como el primero de la lista para el tratamiento para el COVID. Esto es un resumen de lo que nosotros en Cataluña, en Barcelona, pues en Cataluña es comunidad autónoma, como el departamento, digamos, en Colombia, cuáles fueron los fármacos que más utilizamos durante el transcurso del tsunami, de la gran pandemia que tuvimos, que empezó más o menos en las primeras semanas de marzo y terminó a finales de abril. Pues ven que con mucha diferencia fue la hidroxicloroquina, seguida del tocilizumab, lopinavir, ritonavir y por ahí por debajo un poquito de Remdesivir, porque este fármaco tenía que darse como medicamento compasivo, es decir, la seguridad social lo conseguía a través del laboratorio, ya que los costos eran imposibles de pagar.
¿Qué tenemos ahora de tratamiento actual? Pues tenemos que los pacientes deben recibir un tratamiento con heparina, se debe dar antivirales, el que confíen, el que tengan ustedes, pero en fases agudas. No hay que esperar a que el paciente esté sumamente enfermo, no hay que esperar a que tengan la inflamación en marcha, porque estos pacientes complican, estos pacientes son los que van a cuidados intensivos, estos pacientes son los que se mueren. Entonces ya tenemos que intentar dar antivirales en las fases iniciales. Este es el último tratamiento que tenemos nosotros en nuestro hospital y en donde pues ha desaparecido la hidroxicloroquina, ha desaparecido la acitromicina y nos quedamos con el tocilizumab, remdesivir, lopinavir y antibióticos en los pacientes en quienes consideramos que están infectados, que son menos del 20% de los pacientes, porque sí puede haber una infección bacteriana asociada a la infección. Es decir, volvemos a estar un poquito como al principio. Esto crea, lógicamente, inestabilidad, esto crea, lógicamente, desconfianza dentro de los médicos y dentro de los pacientes, y nosotros en este momento tenemos todos estos fármacos para poder actuar dentro de España, pero se nos exige también que estén dentro de estudios de investigación, lo cual aún aquí sigue siendo utópico. Por eso yo insisto que nosotros somos médicos, nosotros estamos capacitados para estar al lado de los pacientes. Yo he estado desde el primer día al pie de la cama de los pacientes en cuidado intensivo y en planta de hospitalización y he visto cómo llegaron. Vi el primer mes cómo murieron y vi a partir del segundo mes cómo fuimos curando paulatinamente y cómo fuimos sacando a los pacientes de los hospitales y cómo estamos tratando en algunos centros de atención primaria estos pacientes. Entonces nosotros sí tenemos experiencia para tratar a los pacientes, para curar a los pacientes, pero estos pacientes no se curan dándoles paracetamol y enviándolos para la casa. Estos pacientes tienen que diagnosticarse y tienen que tratarse. Esto tiene aquí, en las fases iniciales, dar tratamientos antivirales, el que tengan ustedes. En las fases secundarias, dar los fármacos antiinflamatorios, dar cortisona, que también sabemos que mejora en los pacientes hospitalizados, y lógicamente los anticoagulantes. Con esto he terminado un poco mi puesta a punto. Y de aquí en adelante, pues son preguntas, algunas que ya estaban preformuladas por el doctor Orlando, y luego posteriormente para el público en general, con muchísimo gusto intentaré responder todas las preguntas. Pues Leonardo, muchísimas gracias por esa revisión tan exhaustiva que has hecho. Les recuerdo para las personas que se han unido posterior a la... Doctor Orlando. Sí. Ya cuando quiera podemos comenzar. Perfecto. Sí, estaba agradeciendo a tu participación en este momento y les recuerdo a la audiencia que estamos con el doctor Leonardo Reyes Ortiz, quien es médico, cirujano, especialista en neumología, PH en medicina interna, máster en clínica médica y trasplante de órganos, y quien ha trabajado en las unidades de cuidado intensivo durante los últimos 24 años, haciendo énfasis en su trabajo de último año con el COVID en las unidades de los hospitales Quirón y Cima en Barcelona. Pues yo quería preguntarte básicamente si como médico pensaste en alguna oportunidad el tener que enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo y cuál ha sido esa vivencia. ¿Cómo piensas tú que si viniera, por ejemplo, una pandemia adicional hacia futuro, habría que preparar a los médicos para este tipo de atenciones? Doctor Orlando, mire, que tenga la oportunidad de ver las fotos, pues estas fotos no son actuales. Estas fotos corresponden a la epidemia de la llamada gripe española que sucedió por otro virus en el año 1918-1919, al final de la Primera Guerra Mundial, y que desafortunadamente mató entre 50 y 70 millones de personas. A partir de esta epidemia con muchas mayúsculas, se tomaron decisiones como fue el aislamiento social y la utilización de mascarillas. No sé si a ustedes les parece algo muy similar a lo que sucede hoy en día. Se abrieron centros de exposiciones para hacerlos y convertirlos en hospitales
y posteriormente, pues desafortunadamente, muchísimos murieron. La verdad es que esto es una historia que sorprendentemente queda escondida en la historia del siglo XX. El siglo XX se caracteriza más por las guerras mundiales, por la guerra contra las partes políticas del este, del oeste, pero esta epidemia prácticamente se olvidó. Como experiencia personal, en el año 2003, a mí se me envía desde el Hospital Valle de Hebrón para que vaya a Seattle, Estados Unidos, a participar en un simposio sobre el primer SARS, es decir, la primera infección por el coronavirus. Yo normalmente pues voy a Seattle, yo creo que deben haber muchos centros de control en el aeropuerto, y cuando voy entrando en la cola, lo primero que me encuentro es una cola de 300 personas, de las cuales 250 eran de origen chino, y de las cuales por lo menos 50 tosían activamente, y cuando yo llego al sitio de control no hay ningún médico, no hay nadie que controle. Yo digo, Dios mío, me voy a infectar. Afortunadamente no me infecto. Voy al simposio, y en este simposio sobre SARS y bioterrorismo, así se llamaba en ese momento, pues ya se toman las primeras medidas de control, y que fueron muy parecidas a las medidas de control que se tomaron casi un siglo atrás. Y era aislamiento social, cerrar fronteras precozmente, sacar los pacientes de urgencia que tuvieran síntomas respiratorios y atenderlos en partes diferentes de los hospitales. Tener el cuidado y protección con los médicos y las enfermeras, porque eran los primeros que iban a morir en conjunto con los pacientes que llegaban a urgencias. Y mejorar las unidades de cuidado intensivo. Es decir, desde el año 2003 ya se tenían todas estas normas que nunca se aplicaron, ni para el 2003, ni para el 2012, ni mucho menos para el 2019. Entonces yo no sé qué falta nos hace, ¿sí? O qué necesitamos ya definitivamente para que los médicos reciban esa atención que requieren para poder seguir tratando y poder seguir intentando curar a los pacientes. Y por otro lado, mejorar lo que estamos haciendo, porque tal como dije, aislamiento social y mascarillas, más antitérmicos, era lo que se utilizaba en 1918, 1919. Algo más hemos tenido que avanzar en un siglo, algo más tenemos que ofrecerles a los pacientes. Así de que ya llevaba yo con esta espinita clavada de la pandemia que iba a aparecer. La Organización Mundial de la Salud llevaba años diciendo que iba a aparecer una epidemia, que iba a aparecer. Yo tuve la oportunidad de atender la otra del H1N1, que aquí no la he nombrado, pero que también apareció en el año 2009. En ese momento estaba en Mallorca. Yo dirigía la parte de hospitalización y unidad de cuidado intensivo. Tuve en ese momento 45 pacientes, de los cuales 5 fallecieron, pero ya tenía, digamos, la experiencia de este tipo de pandemias. Por lo tanto, esta nueva, cuando yo empecé a hablarle y a decirle a los compañeros lo que se nos venía, nadie me creyó, nadie. Aquí nadie creyó que esto iba a llegar, a pesar de que primero fue China, luego nos pisaba los talones Italia. Aquí nadie pensó que llegaría, jamás, y por eso nos cogió prácticamente en pañales a todos. Nos cogió sin ningún tipo de preparación. No teníamos ni ropa de trabajo, no teníamos medicamentos, no teníamos nada para poder, y así tuvimos que enfrentar al virus desde el primer día. Luego, lógicamente, todo ha ido mejorando paulatinamente, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? 60,000 sanitarios infectados, 45 médicos muertos. Entonces, ¿a qué precio hemos tenido que pagar esta parte de inexperiencia y de no utilizar las normas que ya estaban descritas y habladas desde hace mucho tiempo? Leonardo, tal vez me gustaría pasar un poquito a la parte personal antes de continuar con las otras preguntas. Tú viviste la experiencia como individuo, como persona, como paciente, de estar recibiendo ese regalo del virus y tener esa connotación de paciente. Me gustaría que nos compartieras un poco cuál fue esa vivencia como ser humano, y más sabiendo pues que no existe un tratamiento, que no existe, y viendo los desenlaces que tenías que ver día a día. Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista personal esa vivencia, por favor. Sí, la verdad, doctor Orlando, mire, desde el principio nosotros recibimos el virus con mucho miedo.
realmente teníamos mucho miedo porque ya veíamos lo que estaba pasando específicamente en Italia, que cada día iban muriendo una gran cantidad de médicos. En Italia han muerto más de 160 médicos, ¿sí? Y estábamos viendo y que no estábamos protegidos. Entonces nosotros al principio, tanto el grupo de enfermería, porque nosotros somos grupo, nosotros funcionamos como grupo, no es el médico aquí y las enfermeras allá, no, aquí funcionamos todos y todos trabajamos como uno, trabajamos las enfermeras, las auxiliares, las limpiadoras, los que nos traen los medicamentos, todos somos un grupo y todos nos colaboramos para sacar los pacientes adelante y todos estábamos realmente con temor, nosotros teníamos muchísimo temor, tanto de infectarnos nosotros como de llevar el virus a la casa. Yo me acuerdo mucho el primer día que llegué después de la primera guardia, al día siguiente, cuando entré por la puerta, la cara de pánico de mi mujer. A mí eso no se me va a olvidar nunca, porque era una cara de pánico que ya sabía que por primera vez el virus podía entrar a la casa. Y desafortunadamente, 8 días después, mi mujer se enfermó. Y tuvo unos síntomas muy graves. Estuvo fiebre de 39, estuvo en cama durante muchísimos días. Le hicimos la prueba de la PCR, que en ese momento tenía una fiabilidad menor del 50% y estuvo muy enfermita. Y afortunadamente una mujer más joven que yo, con muchísima fortaleza mental y con muchísima fortaleza física, y salió adelante. Y luego, posteriormente, en abril, a finales de abril, pues yo me enfermé. Hice una infección por un accidente que sucede en la UCI, un paciente que estaba con una traqueostomía. Desafortunadamente, en un momento de movilización y limpieza, esa cánula de traqueostomía se sale y queda esa dispersión de aire y de virus en todo el ambiente. Yo, por tratar de salvarle la vida al paciente, no me alcanzo a poner toda la protección, 1 minuto sin toda la protección, solo me puse una mascarilla, solo me puse mis gafas y una bata y unos guantes, entré, coloqué la cámara de la cánula, volví a poner a respirar el paciente en el ventilador, pero ya la dispersión viral había sido enorme. El único que no tenía la protección completa en ese momento fui yo, y al cabo de 48 horas empecé con síntomas. Lógicamente, con mucho miedo, porque nosotros realmente todavía todo estamos en estudio y en fase de investigación. Como ustedes ven, son muchísimos los estudios, pero todo queda por aprender. Todos seguimos aprendiendo, paulatina y progresivamente. Lo que sí tomé la decisión es que yo no iba a jugar a la ruleta rusa con mi vida. Yo tomé la decisión junto con nuestra infectóloga de base del grupo COVID y decidimos hacer algo que en ese momento no estaba autorizado. Y era comenzar el tratamiento al tercer día de inicio de la sintomatología. Yo tengo 60 años, yo tengo asma desde la infancia, que está muy controlada, pero tengo esa comorbilidad y yo tomé la decisión. Y yo tomé hidroxicloroquina, yo tomé Caletra, no necesité tomar acitromicina, estuve bastante enfermo durante 10 días, en algún momento tuve alguna afectación de tipo pulmonar, pero no necesité ingresarme, ni necesité mucho menos ir a cuidado intensivo, y luego me recuperé. Y antes del día 20 ya estaba trabajando otra vez en cuidado intensivo y en planta. Pero pasé miedo porque yo no sabía realmente para dónde iba a ir. Todavía no tenemos ese marcador que nos diga, este paciente realmente, este es el que va a ir muy, muy mal desde el inicio. Tenemos algunos marcadores de inflamación cuando ya la enfermedad está avanzada, ya en el 7º, 8º, 9º día, pero desde el inicio no contamos todavía con eso. Pero yo sí no me iba a jugar a la ruleta rusa. Era mi vida y yo tomé esa decisión. Y esta decisión después pues ha servido no por mí, sino por todo el conjunto de todos los médicos en España para tomar la decisión de tratar precozmente a los pacientes mayores, inicialmente de 60 años, ahora ya se pide que sean mayores de 50 años o aquellos menores que tengan comorbilidades. Eso es un poco la experiencia. Okay. Así que han sido 2 casos familiares y que nos ha afectado pues realmente mucho, ¿no? Hemos necesitado realmente de mucha fortaleza física, de mucha fortaleza mental, espiritual también, mucha fortaleza espiritual y mucho amor entre los dos para sacar adelante una situación tan complicada y difícil como esta. Ok, gracias, Leonardo. Parte, digamos, de lo que se ha documentado, aparte de la recomendación de iniciar un tratamiento mucho más temprano, como tú lo dices, es la parte del uso de las máscaras faciales. Pero realmente estamos encontrando cada vez
entre comillas, más cuestionamiento o más oposición. Si eres neumólogo, intensivista, de pronto nos puedes ampliar el concepto, porque se habla, por ejemplo, de que no es necesario utilizar la máscara, que para aquellos que hagan ejercicio o tengan que hacer algún deporte, es mejor retirar las máscaras porque puede causar hipoxia, que puede ocasionar trastornos cardiovasculares. ¿Cuál sería la visión, digamos, tuya como neumólogo, como intensivista, del adecuado uso de estas máscaras faciales, tapabocas, decimos en Colombia, para la prevención de la infección? Mira, aquí hay varios puntos que son muy importantes. El primero, el virus no se ha ido. El virus está. El virus sigue muy, muy, muy vivo en todas partes, permanentemente. Y la única protección que nosotros tenemos contra el virus son definitivamente las mascarillas que nos ponemos para tratar que nos infecten o si tenemos algún síntoma, infectar a los demás. Luego, el lavado de manos, lógicamente, el tener cuidado con los sitios donde nosotros colocamos las manos, el lavado exhaustivo, el tener las soluciones hidroalcohólicas también nos funcionan. Pero realmente, si tenemos una mascarilla, nosotros nos protegemos casi en un 90-95%. La probabilidad de contagio entre dos personas que tienen mascarilla es menor de un 1,5%. 1,5%. Y la probabilidad de una persona específicamente joven que no use mascarilla de infectar a los demás, específicamente a los seres mayores, a las personas mayores, aún tengan mascarilla, es del 70%. Por eso aquí yo hablo de la responsabilidad personal. No es solamente yo, no es solamente mi familia, es toda mi comunidad, toda mi ciudad, todo mi país. Lo único que tenemos por ahora es esto. Algún día llegará una medicación que mate el virus de una forma muy rápida. En algún momento tendremos, ojalá podamos tener una vacuna que nos sirva para protegernos, pero por ahora lo único que tenemos son las mascarillas. Es más, las mascarillas bien utilizadas no producen hipoxia, dejan pasar la oxigenación y la ventilación. Dejan pasar la ventilación. Si nosotros estamos haciendo ejercicio, si contamos con más de 10 metros de diferencia de otras personas, inicialmente no serían necesarias. Pero les voy a decir una noticia de hoy. Nosotros en España hace 15 días se decidió abrir a toda la gente a que salieran a todas las playas y a todas las zonas. Y desafortunadamente desde la semana pasada hemos empezado a tener rebrotes, específicamente ya tenemos un rebrote muy grande en el norte de Cataluña y hoy acaban de dar la orden de que el uso de las mascarillas va a ser de carácter permanente y en todos los lados. Es la única protección que tenemos. No es un juego. El que dude de la infección y el que dude de que el virus mata, mire por favor las noticias, entérese bien de qué es lo que está pasando y utilice la mascarilla y además utilícela adecuadamente. Hay un estudio que se está realizando que nos dice que las mascarillas de tela más o menos protegen igual que las mascarillas quirúrgicas. Es más, si las mascarillas de tela que podemos hacer en la casa para disminuir los costes o las podemos mandar o conseguir, les ponemos un filtro asociado, pues esto ya tiene la misma protección que las quirúrgicas. Entonces, con esto disminuimos los costes, pero sí tenemos que utilizarla. Es nuestra responsabilidad por nosotros y nuestras familias. Una de las personas que nos está escuchando, Edilberto Sánchez, nos pregunta que, a tu criterio, ¿cuál fue la deficiencia que tuvieron los médicos en España para no contaminarse tan frecuentemente, para no tener esos desenlaces fatales? Y probablemente esto igual que en España, en Italia y en otros países. ¿Qué les faltó a los médicos para su protección? Es que nos faltó de todo, mi doctor Orlando. Yo llevaba un mes pidiendo todo tipo de protección para mi grupo de enfermería, para mi grupo de auxiliares y para los médicos. Y desafortunadamente nadie hizo caso. Entonces todos estos sistemas de protección individual, las EPIs, pues no habían ni siquiera
para cubrir las mínimas guardias, mucho menos para atender los pacientes de los hospitales. Tenga en cuenta, por ejemplo, nuestro hospital pasó a atender de un momento a otro 150 pacientes de COVID en plantas y 20 pacientes en UCI. Es decir, llenamos el hospital prácticamente con pacientes COVID y necesitábamos equipos de protección para todo el mundo. Al principio tuvimos algunas batas impermeables que utilizábamos solo los médicos que entrábamos a ver a los pacientes. Teníamos otros médicos de colaboración, que eso funcionó muy bien. Hicimos unos grupos de COVID entre los que éramos expertos y algunos médicos que no tenían experiencia, como pediatras, o como ginecobstetras, o como radioterapeutas, o como, no sé, de otras especialidades, cardiólogos, muchos que nos ayudaron para hacer las valoraciones de los efectos cardiovasculares, neurólogos, y que fueron aprendiendo con nosotros cómo tratar a los pacientes. Nosotros, lógicamente, los íbamos controlando, pero ellos nos ayudaban porque era imposible que entre pocos médicos pudiéramos ver todos. Al principio teníamos muy pocas batas, luego paulatinamente fueron mejorando, aparecieron unas batas lavables que utilizábamos, esto disminuyó los costos y con estas batas que teníamos en cada una de las plantas, pues ya mejoramos. Por otra parte, ya contábamos con mascarillas de protección, aunque hasta el final se nos daba una mascarilla de protección FFP2 para una semana, lo cual tampoco es conveniente. Las mascarillas se saben que su duración tiene que ser de 24 a 48 horas, no duran más. Entonces eso también seguía fallando, pero es que al principio no teníamos nada. Entonces tuvimos que improvisar con lo que teníamos. La improvisación vino pues, de las propias enfermeras que sabían cómo hacer más o menos batas, cómo hacer equipo de protección con bolsas de basura. Entonces usted se imagina unas circunstancias de entrar con pacientes a intubar o entrar con pacientes a cuidados intensivos en estas circunstancias. Lógicamente teníamos mucho miedo, esto mejoró con el transcurso del tiempo, pero esto no puede pasar. Y en Colombia me dicen que sigue pasando. No puede pasar. Uno tiene que proteger a la gente que va a curar o que va a cuidar a los enfermos. ¿Cómo va a pretender usted tener un médico a que se infecte y se muera? 160 médicos muertos en Italia, 45 médicos muertos en España. ¿Qué más se espera? La protección está hecha, los protocolos de protección están ya explicados en todas las partes en Internet. El que requiera volver a repasarlos están en todas las partes. El Ministerio de Sanidad los tiene, todos los tenemos. Es decir, lo único que hay es que cumplir, pero hay que cumplirlo, hay que dar ese tipo de protección. Los médicos no pueden estar desprotegidos, sino ¿qué van a hacer? El día que se mueran los médicos o el día que decidan los médicos que no van a arriesgar su pellejo o el de su familia por atender a los pacientes cuando no tienen protección, ¿qué van a hacer? ¿Quién los va a atender? Entonces esto tiene que ser responsabilidad del Estado o del que cubra a los médicos. No sé quién tendrá la responsabilidad, pero sí alguien la tiene que tener. Muy bien. Estela Galvis, primero que todo los saluda. Le agradece su sinceridad al compartir sentimientos de miedo y de temor como el que padeció bajo su dolencia. Y pregunta si siempre la presentación es la misma, la secuencia es la misma, dolor muscular, fiebre, o cómo son los síntomas tempranos de la enfermedad. Normalmente pensábamos que todos tenían una sintomatología similar, pero no. Ahora estamos viendo pacientes que, o al final, porque ahora en este momento estamos viendo más, es pacientes que tienen problemas post-COVID. Son muy poquitos, pero tenemos pacientes post-COVID, algunos que han hecho algo de fibrosis pulmonar, los que han estado mucho tiempo en ventilador y algunos que tienen infecciones después del uso pues, de la cortisona o de estos bloqueadores de inmunidad. Algunos presentan infecciones que estamos curando. Pero normalmente vimos al final que muchos pacientes ingresaban por diarreas. Y entonces pensaron inicialmente que era otro tipo de intoxicación alimentaria o era otro tipo de virus que también puede producir esta infección. Pues no, era el COVID. Luego vimos algunos pacientes que estaban presentando alteraciones dermatológicas y que consultaban por eritemas difusos, o otros pacientes que presentaban dolor de cabeza continuo, constante, severo. Así empezó mi mujer con una cefalea severa y nadie le hizo caso, ni siquiera yo estaba enterado de que esto podía ser una
un síntoma que producía el COVID. Entonces hay que estar atento a todos los síntomas que dije, son muchísimos, son desde síntomas generales, dolor de cabeza, la falta de olfato y la falta de gusto. Yo empecé con esto, a las 48 horas ya empecé a tener dificultades de olfato y a los 3 días ya no tenía gusto para nada. Con eso ya me fui directamente para urgencias con mi infectóloga, nos hicimos los estudios y salí positivo y ya para casa a iniciar el tratamiento. Entonces hay que estar atento a todo. Lo que no se puede hacer es decir, no, como no tiene nada o como tiene muy pocas cosas, pues mire, quédese y tómese esto y ya cuando se ahogue o cuando ya no pueda más, pues venga o nos dice para intentar hacer algo. No, esta cadena hay que romperla. Esto hay que romperlo. De alguna manera, de alguna forma, tiene que hacerse para romper. Los pacientes ameritan tratamiento. Tenemos tratamientos. Si tenemos que ponerlos en estudios de investigación, hagamos estudios de investigación para poderles dar tratamiento a los pacientes. Porque si no, me empiezan a utilizar cosas que no son adecuadas. Pero claro, un paciente que no tiene una protección de un médico, que no tiene una protección de un sistema de salud, que se siente desprotegido, que se siente agobiado por la circunstancia, que tiene miedo porque esta enfermedad produce miedo. Entonces, ¿a quién va a acudir? Pues va a acudir como acudía de siempre los pacientes a las farmacias. Entonces, las farmacias, pues ellos dentro de su saber, pues indican lo que normalmente se da para los episodios gripales anteriores. Pero esto no es una gripa común. Esto no se trata como una gripa común. Esto hay que dar ciertos medicamentos que tienen que darse para tratar de bloquear el crecimiento del virus, lo que se llama la replicación del virus. Y los medicamentos son pocos y están establecidos. Pero sí hay medicamentos para tratar de frenar esta replicación del virus. Así que, no sé, hay que cambiar. Leonardo, volviendo al caso que nos estás exponiendo, te hago 2 preguntas en una. La primera, hasta donde sabemos, y tú me corriges si nos equivocamos, el virus no deja en todos los pacientes una inmunidad permanente, por lo tanto, digamos que el riesgo potencial sí. Teniendo esa premisa, yo quería preguntarte cómo fue la toma de decisión tuya para volver nuevamente a cuidados intensivos, a cuidar pacientes con COVID. Creo que eso fue una decisión absolutamente crítica como persona y como médico. Cuéntame de las 2 cosas, de la inmunidad y del retorno a tu práctica. Sí, la verdad es que afortunadamente yo hice anticuerpos. Hice anticuerpos IgG e IgM, es decir, anticuerpos de protección rápida y anticuerpos de protección lenta. Y con esto yo pensé inicialmente que estaba protegido. Desafortunadamente han salido estudios, aquí los tengo, estaba tratando de buscarlos, han salido estudios que demuestran que aún cuando se tienen anticuerpos, menos del 50% de estos anticuerpos son protectores y el otro 50% se van perdiendo o van perdiendo la efectividad con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, otra vez empezamos a jugar un poquito como a la ruleta rusa, ¿no? A ver qué es lo que vamos a poder tener. Pero bueno, y luego aparecen unos nuevos estudios que nos dicen que la inmunidad también se consigue no solamente con anticuerpos, sino que se consigue a través de linfocitos T y que se consigue a través de otras células que se llaman natural killers. Y que esta inmunidad puede ser mejor o más fuerte que la de los anticuerpos. Esto está todavía por confirmar, pero hay estudios muy serios que demuestran que algunos pacientes, aunque hayan sido anticuerpos negativos, tienen la posibilidad de defensa. Esto sería de muchísima ayuda también para el desarrollo de las vacunas hacia adelante. Es decir, yo tomé la decisión de una manera, primero simple, porque necesito seguir trabajando. La gran fortuna que me ha dejado la medicina para mí ha sido pues las gracias que me han dado las familias, las gracias que me han dado pues todo el grupo de los médicos, compañeros y todo, pero económicamente no tengo un gran potencial económico para dejar de trabajar. Entonces yo necesitaba volver a trabajar. Volví a trabajar, lógicamente, con miedo. Volví a trabajar, pero cuando ya volví ya me encontré cambiada totalmente la situación.
Ya en mi UCI prácticamente no quedaba sino un paciente, en planta quedaban 5 pacientes y en el cabo de las siguientes semanas pues ya no tenemos pacientes hospitalizados. Ahora lo que estamos haciendo es preparándonos, ya tenemos todas nuestras EPIs, tenemos ya algunas de las habitaciones de cuidados intensivos también se han mejorado, se han hecho cámaras de aspiración para poder tratar más pacientes con ventilación mecánica no invasiva, es decir, con máscara y no con intubación, para tratar de llevar al mínimo cantidad de pacientes a intubar y a ventiladores, pero ya estamos preparados otra vez, porque ya sabemos que a partir de los rebrotes, en menos de 2 o 3 semanas probablemente ya empiecen a llenarse otra vez los hospitales y tenemos. Yo tengo esa obligación, tengo que seguir adelante, yo confío en Dios, confío en que mi inmunidad también personal me ayude, el soporte que tengo de mi mujer, el soporte de mi familia y seguir hacia adelante porque es realmente lo que me queda. Además, por otra parte, pues yo tengo muchísimos años de experiencia, yo trabajé con trasplante de pulmón y para nosotros realmente, y cuando hablo de nosotros, hablo del Hospital Valle d'Hebron, los resultados fueron fantásticos. Valle d'Hebron recibió los pacientes más graves del coronavirus. Es un hospital que tiene 9 máquinas de ECMO, que son unas máquinas que oxigenan la sangre o que dan también bomba de corazón para aquellos pacientes muy graves y que eran pacientes que no se recibían en otras partes. Y el índice de mortalidad global de la UCI del Valle d'Hebron al final ha sido del 25%. Es un dato sorprendente porque es una gran mejoría en relación con todos los datos de las grandes unidades de cuidado intensivo del mundo. Nosotros en mi UCI también ha sido bastante sorprendente. No eran pacientes tan severos, pero sí tuvimos 176 pacientes hospitalizados y apenas tuvimos 16 muertos. Es decir, que también nos fue bastante bien en relación con los índices de mortalidad. ¿Esto qué confirma? Que los tratamientos que nosotros tenemos funcionan, que lo que nosotros sabemos hacer con los pacientes en cuidado intensivo funciona, que el llevar a técnicas de pronación, es decir, de dar la vuelta a los pacientes muy rápidamente, de hacerle los cuidados de fisioterapia, de hacerle la limpieza de los bronquios, de hacer todo con mucho cuidado, todo esto lleva a que los pacientes salgan muy rápidamente. Y solamente se quedan pegados al ventilador pues pacientes que están muy graves o que hayan tenido un fallo multisistémico, que múltiples órganos pues han quedado afectados y estos pacientes pues algunos saldrán y otros definitivamente pues van a fallecer unidos a estas máquinas. 2 preguntas finales tal vez, Leonardo, para ir cerrando porque el tiempo lamentablemente ya se nos reduce. El primero es, en nuestros países, un país en vía de desarrollo diferente a lo que sucede en la Unión Europea, en los Estados Unidos, si estamos hablando de tratamientos tempranos, en fases tempranas, ¿cuál sería, digamos, la recomendación que tú das para esos pacientes ambulatorios que todavía no van a ser hospitalizados o a una unidad menos? ¿Cuál sería el esquema, digamos, para estos países? Nosotros necesitamos medicamentos antivirales. Necesitamos frenar la progresión del virus. Y necesitamos antivirales que no sean costosos, porque ¿quién va a pagar 5.000 euros por un medicamento antiviral? Habrá gente que la pueda pagar, que tenga esa opción maravillosa, pero la mayoría de la gente no va a tener esa opción. Nosotros tenemos antivirales como el Lopinavir, Ritonavir, tenemos la hidroxicloroquina, que está ahí, que es un medicamento que puede funcionar, que funciona bien, siempre y cuando sea administrada por un médico, siempre y cuando tenga una valoración por un cardiólogo y un electrocardiograma previo, que se mire cómo está la conducción del corazón, que se vea que tiene que su corazón funciona y hacer electrocardiogramas consecutivos para tratar de evitar estas arritmias y efectos colaterales. Nosotros no tuvimos este tipo de efectos colaterales que relatan los estudios por esto, porque nosotros seguimos los pacientes y el paciente a quien le encontrábamos una medición que se llama QTc prolongado, que es una medición de alargamiento del tiempo de electricidad del corazón, pues no le dábamos esta medicación, dábamos otras medicaciones diferentes. De todas maneras, si el gobierno consigue en algún momento tener la posibilidad de dar nuevos antivirales, pues que se den antivirales, pero que se den en fases iniciales. No esperen tanto tiempo.
No esperen tanto tiempo porque si no, la curva de progresión, mire que va en forma ascendente. Y la curva ascendente pues va a llevar al colapso de los sistemas hospitalarios. Si alguien no toma la decisión en este momento de tratar precozmente a los pacientes, pues van a vivir lo mismo que vivimos nosotros. Y de algún momento van a tener que tomarla. Porque alguien tiene que tomar la decisión. Es decir, dar paracetamol permanente continuamente no sirve. Segundo, yo aquí aprovecho esto también para comentar. Algunos de los compañeros de la Universidad de la Javeriana, nosotros tenemos una red de WhatsApp desde hace 5 años, nosotros siempre transmitimos información y esto ha servido para llevar todas estas pautas de tratamiento, por ejemplo, para el Ecuador y para Guayaquil, que pudimos ayudar también en las fases iniciales a través de una compañera ecuatoriana que es una gran amiga y que ha servido para llevar a esto, pero también nosotros discutimos, porque somos de múltiples especialidades, pues todas las pautas de tratamiento. Y sé que algunos están a favor y otros en contra, pero es que no podemos tener medidas de carácter utópico, tenemos que llegar a la población. No podemos seguir en una burbuja de las partes directivas diciendo que esto es lo que tenemos que hacer porque el amigo americano es lo que nos indica que tiene que hacer. Que las pautas y las guías de actuación norteamericanas nos indican que solamente podemos administrar estos medicamentos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros no tenemos los medios para hacerlo ni contamos con los estudios de investigación. Algo hay que darle a la gente. Entonces tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones como médicos. Eso sí, con controles médicos y con control cardiológico. Muy bien. Y finalmente, teniendo en cuenta que mucho de nuestro público es justamente esto, público en general, personas de la comunidad, no expertos en las áreas de la salud, en este momento en que el mundo en general, y obviamente Colombia no es la excepción, se está abriendo nuevamente a situaciones de apertura total económica, de vuelos, de viajes, etcétera, ¿cuál sería tu recomendación final para la población en general? ¿Qué dirías tú que hay que hacer en este periodo que viene? Creo que ayer lo comentamos telefónicamente y es que el problema de esta epidemia es que esta epidemia es de salud, pero luego viene una epidemia segunda que es muy importante, que es la epidemia de pobreza. ¿Sí? Si nosotros tenemos en el mundo en este momento 300 millones de personas que no tienen ni siquiera cómo llevar la comida cada día a su casa, y esta epidemia va a llevar a que 700 o 800 millones de personas queden en la miseria absoluta, incluyendo en Colombia, que qué porcentaje tan grande de la población necesita salir a conseguir su trabajo para poder vivir, para poder llevar lo mínimo posible, pues lógicamente nosotros tenemos que intentar que la sociedad vuelva nuevamente a sus cauces. Pero ¿cómo podemos ir a los cauces? Pues con responsabilidad individual, haciendo los mecanismos de defensa que nosotros llevamos. ¿Qué mecanismos tenemos? Utilización de mascarillas y el alejamiento de carácter social. Cumplir con los metros. Parece que 1,5 metros o 2 metros no van a ser suficientes porque los estudios nuevos nos indican que necesitaremos más metros, pero por ejemplo, estos acúmulos dentro de las tiendas que están de oferta no tiene sentido. No tiene sentido. El virus está ahí y el virus aprovecha cualquier circunstancia para llegar a una enorme cantidad de gente. ¿Qué más ejemplos necesitamos? España al principio autorizó unas marchas el día 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, autorizó unas marchas y a partir de esas marchas pues fueron miles de personas infectadas. No quiero decir que ese hubiera sido el detonante, no, fueron múltiples detonantes, pero fue algo que no se valoró adecuadamente en su momento. Entonces yo le pido a los que tienen la necesidad de volver a la sociedad a su marcha, que lo hagan, porque sí se necesita volver otra vez a trabajar, se necesita otra vez volver a producir, pero con muchísimo cuidado, con mucho cuidado, manteniendo los niveles de protección. Y aquí pues esta última diapositiva pues son los múltiples rebrotes, esto es de hoy, múltiples rebrotes en España, ya ven ustedes, cada uno de estos son rebrotes que están apareciendo. Aquí está lo de Cataluña, que es donde nosotros vivimos, o yo vivo, en donde ya hay más o menos unas 300.000 personas que ya nuevamente han vuelto a sus casas, y la última noticia es la obligatoriedad de llevar mascarilla, aunque se cumpla la distancia de seguridad. Esto es de las 2 de la tarde de acá.
Entonces, con esto quiero decir que sí, podemos volver. Es muy probable que aunque haya grandes brotes, acá tampoco España vuelva a cerrar, porque España tampoco tiene los recursos económicos para permanecer indefinidamente con una producción de cero. Nosotros necesitamos producir, necesitamos que la gente trabaje, necesitamos que la gente tenga ingresos, pero con protección y adecuada. Además, haciendo diagnósticos y, si es posible, seguimientos para que estos rebrotes se queden en eso, en rebrotes controlados y no en una gran ola o un tsunami como lo vivimos nosotros y que fue el grave problema que tuvimos. Pues, doctor Leonardo José Reyes Ortiz, de verdad que ha sido un gusto tenerlo en este espacio de AFIDRO. Sus enseñanzas, sus experiencias, sus vivencias personales nos han enriquecido el día de hoy. Sabemos que seguramente tienen muchísimas más cosas que contarnos y no sería descabellado volverte a invitar en una nueva oportunidad. Pero por hoy queremos agradecerte inmensamente, como te digo, tu conocimiento y el haber compartido con este auditorio todas estas experiencias. No sé si tienes algunas palabras de despedida antes de cerrar y de nuevo, mil gracias. Sí, ha sido un enorme placer poder participar en esta reunión, el poder expresar el conocimiento que podemos haber adquirido durante el transcurso de este tiempo, el haber también compartido con todos este sentimiento humano que ha llevado para mí como médico, para mi familia, para mi mujer, todo esto lo que hemos vivido durante el COVID, y tratar de que aprendan un poquito de nuestras enseñanzas. Tenemos medios para mejorar las condiciones de los pacientes. Por favor, utilícenlas, utilícenlas. No se queden en la burbuja. Somos médicos, tenemos que aprender a actuar. Y por último, encantado, si en algún momento más adelante quieren que hablemos de situaciones de avances, de futuro del coronavirus, con muchísimo gusto. Yo sigo permanentemente estudiando el tema, continuamente, porque claro, yo sigo trabajando al pie de la cama, al pie del cañón, y necesito estar totalmente al día para ofrecer lo mejor a mis pacientes. Un abrazo muy grande para usted y para todos mis compatriotas colombianos. Pues muchísimas gracias, doctor Reyes, y los mejores deseos, éxitos en su carrera, en su salud, en su familia. Y a todos nuestros escuchas, queremos invitarlos en 15 días a un nuevo conversatorio. Muchísimas gracias por su participación y les estaremos avisando oportunamente. Buena tarde y buen descanso del mediodía. Gracias.